Antes quiero explicar una cosa que me parece que es en la que muchos han tenido dudas estos días. Es respecto a algo que vimos el primer día. En este caso es cuando tenemos equipos en paralelo. ¿Qué pasaba cuando teníamos equipos en paralelo? Ya, teníamos, por ejemplo, dos resistores. Ya, ok. Ya aquí, dos resistores que estaban conectados en paralelo. Teníamos R1 y R2, ¿no? El equivalente era un resistor R3 y notábamos que se conservaba, en el equivalente se conservaba el voltaje, ¿verdad? Aquí también estaba presente ese voltaje y aquí también. Ya, pero algo que olvidé tal vez en su momento acotar es que, pues, si por aquí pasa una corriente I3, ya, en el equivalente, esa corriente I3 no va a ser nada más que la suma de las corrientes que pasan por cada uno de estos ramales en paralelo, I1 e I2 respectivamente. Ya, es más, esta corriente I3 ya está presente en el circuito antes de ser reducido. Está aquí. Es la corriente que se divide para esos ramales en paralelo. De tal forma que nosotros podemos llegar a la expresión de que I3 no es nada más que la corriente a través del resistor I1 más la corriente a través del resistor I2. ¿Ya? Que también pues que B1 es igual a B2, ¿verdad? Y es igual a B3 y es el voltaje B. ¿Qué más? Bueno, sabiendo que R1 en paralelo con R2 me da R3, ¿no? Ya, eso quería contar, que pues se conserva el voltaje, pero la corriente ahora pues se puede determinar a partir de la suma. Por eso es que cuando yo, bueno, un ejercicio que vamos a hacer hoy de superposición de la tarea, sucede esto. Tenemos un equivalente en paralelo, el cual le sacamos la corriente, del cual tenemos la corriente total y utilizamos pues por ahí un divisor de corriente para encontrar la corriente a través de uno de los resistores. Eh, bueno, si alguien tiene alguna duda respecto a eso que acabo de decir, eh, solo es una pequeña deducción respecto a la definición de equivalentes en paralelo, ¿no? Bueno, algo más que quería contar para hacer como que un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, por ejemplo, quiero que lo tengan muy en cuenta. Por ejemplo, esto de aquí, alguien me preguntó el día sábado respecto a esto y es respecto a las reducciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo elementos en serie y quiero reducir? Tengo R1, R2 y R3. ¿Ya? Ya vamos a hacer el ejercicio. Solo déjenme explicar esto rapidito. ¿Ya? ¿Cuántos nodos tengo entre estos elementos? Tengo el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. ¿Ya? Nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. ¿Verdad? El nodo es básicamente un pedazo de cable que une a dos elementos, dos o más elementos. ¿Ya? Este es un pedazo de cable que une a dos o más elementos. Eso es un nodo. Ya, de forma más rigurosa, es un elemento con potencial, el mismo potencial absoluto. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa cuando yo realizo el equivalente en serie de estos tres elementos? Lo que sucede y lo que les pueden preguntar es ¿qué nodos se perderían? Se pierden todos los nodos que están entre cada par de elementos en serie. Serían el nodo 2 y el nodo 3, porque son los que se encuentran el nodo 2 entre R1 y R2 y el nodo 3 entre R2 y R3. Solo se conservan los nodos de los extremos. ¿Ya? Estos de aquí se conservan. Y en el equivalente, pues me quedaría la resistencia equivalente, obviamente, ¿no? Que es la suma de todas. Y de este lado el nodo 1 y de este lado el nodo 4. ¿Ya? Y listo. ¿Qué más? Por ejemplo, el voltaje en la resistencia equivalente, aquí en este caso, como es equivalente en serie, sería la suma de los voltajes del resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3, ¿ya? El voltaje del equivalente en serie es igual a la suma de los voltajes de cada una de las componentes, ¿no? ¿Qué se conserva aquí en este caso? Si por aquí pasaba, por este ramal en serie, pasaba una corriente I, por este ramal en serie, en este ramal equivalente va a pasar también la misma corriente I. Aquí se conserva la corriente, ¿ya? Notamos que es un poco que en el serie se conserva la corriente y el voltaje se da por las sumas. En el paralelo se conserva el voltaje y la corriente se da por la suma, ¿ya? Esto es algo que quiero que tengan en cuenta porque sucede que en la mayoría de ejercicios de reducción, en la sección de reducción de la tarea, tienen esto de aquí.
llegan a esto de aquí. Le dicen, bueno, reduzca entre los terminales AB a la resistencia equivalente. Entonces ustedes llegan a algo parecido a esto. Tienen una resistencia, tienen una resistencia que parece estar en paralelo con otra, pero estamos en una sola mallita. ¿Ya? Y aquí están los terminales AB que ustedes quieren, ¿no? En los que ustedes quieren reducir la resistencia. ¿Ya? Aquí tienen R1 y aquí tienen R2. ¿Qué pasa si yo tengo una corriente fluyendo a través de R1? Una corriente I. Esa corriente también, ¿por dónde pasa? Por R2, ¿verdad? Porque no tiene otro camino por donde irse. Estos terminales están abiertos. Entonces la corriente fluye por esta mallita. ¿Ya? Y si es la misma corriente que pasa por ambos elementos están en serie. Entonces podríamos decir que estos dos están en serie y están en paralelo. Pero ¿qué pasa si yo hago el equivalente en serie? Si yo digo que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. Al hacer el equivalente en serie, estaría perdiendo uno de los nodos, el nodo de arriba o el nodo de abajo. ¿Y qué sucede con esos nodos? Que uno es el nodo A y otro es el nodo B, en el cual yo quiero encontrar la resistencia equivalente. Por eso no puedo hacer el serie ahí, el equivalente en serie, porque perdería uno de estos nodos, que es en donde yo trato de encontrar la resistencia equivalente. ¿Qué me conviene a mí hacer aquí? La resistencia paralelo, el equivalente en paralelo. ¿Por qué? Porque en el equivalente en paralelo siempre se conservan los elementos que estaban en el nodo, perdón, los nodos que estaban en la parte superior, que es el nodo A en este caso, y el nodo en la parte inferior. Los dos nodos compartidos se van a conservar. ¿A qué me refiero con esto? Que la resistencia equivalente en este caso les va a dar una resistencia tal que esté entre los mismos nodos AB. ¿Ya? Aquí está el nodo A y el nodo B. ¿Ya? Y aquí estaría la resistencia equivalente. ¿Ya? Y aquí se conservaron los nodos. ¿Sí nos dimos cuenta? Esto es algo que quiero que tengan en cuenta para los equivalentes de Thevenin y Norton y todo esto, ¿no? Me parece que lo vimos el primer día, pero no sé si quedó claro. Entonces, pues quería que lo volvamos a ver, ¿no? A modo de repaso, porque esto vamos a utilizar ahora mismo en la parte de transformaciones de su guía. Recordemos también que, bueno, para el examen también, que yo nunca podía conectar, ¿qué cosa? Dos fuentes de voltaje ideales, ¿verdad? Dos fuentes de voltaje ideales no las podía conectar en paralelo, ¿no? Yo nunca podía hacer esto, ¿verdad? Esto estaba mal, se iban a dañar, ¿ya? Porque cada una le definía un potencial absoluto a cada uno de estos nodos. Como eran potenciales diferentes, pues se dañaban, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando yo tenía fuentes de voltaje reales? Si yo tenía una fuente de voltaje real, ¿verdad? Y la conectaba en paralelo con una fuente de voltaje real, en teoría no pasaba nada, ¿verdad? Si aquí tengo un V2 asociada con su R2, aquí tengo R1 y aquí tengo V1, ¿verdad? Estas resistencias que representan caídas de potencial, básicamente hacen que las dos fuentes de voltaje ideales no estén en paralelo por completo, ¿verdad? Porque tienen estos elementos en medio, ¿ya? Y provocan pues un arreglo, una corriente tal que arregle la caída de voltaje, cosa que pues hace que el paralelo entre las dos fuentes sí sea posible, ¿no? Básicamente todo esto es una fuente de voltaje ideal, perdón, real. La fuente de voltaje real se compone de una fuente de voltaje ideal y una resistencia que representa la caída de voltaje, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la caída de voltaje? Que esta fuente de voltaje en total no me puede proporcionar todo este voltaje V1. Me proporciona un voltaje V1 en estos terminales restado de una pequeña caída de voltaje provocada por este resistor. Bueno, eso quería acotar. Eso es el caso de las fuentes de voltaje. Para las fuentes de corriente, yo sabía que no podía conectar las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente no las puedo conectar en serie, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si yo tengo una fuente de corriente de 5 amperios conectada con una fuente de corriente de 10 amperios? ¿Cuál es la corriente en este ramal? Si esta dice que debe ser 5 amperios, pero la de acá dice que debe ser 10, se van a dañar, ¿verdad? Eso pasa con las fuentes ideales, las corrientes. Pero ¿qué pasa si yo ahora coloco las resistencias que indican que son fuentes de corriente reales, unas aproximaciones más reales? Ya tendría R1 y R2. Vamos a cambiar esto por corriente I1 e I2, ¿no? I1 e I2.
¿Ya? Es un pequeño repaso, ¿no? Ahora, la resistencia va a provocar que no toda la corriente I1 se vaya a través de este ramal, sino que un poquito de la corriente se pierde aquí. Y acá lo mismo, un poquito de la corriente se va a perder a través de este resistor. Ya recordemos, todo lo que está dentro de este trazo es la fuente de corriente real. ¿Ya? Y ahí sí se pueden conectar las dos fuentes de corriente reales en serie. ¿Qué más? Obviamente yo puedo llegar de una fuente a otra, ¿verdad? Yo puedo transformar este B1 con R1 a esta I1 con R1, ¿no? ¿Con qué expresión? Bueno, que B1, diciendo que B1 es igual a la propia corriente I1 multiplicada por la resistencia que está en paralelo, ¿ya? Esta misma resistencia que está aquí es la que está acá en la transformación, ¿no? Al transformar. Pues básicamente es eso. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a resolver ya los ejercicios? Me parece que no quedó claro en su momento. A ver, algo que preguntaron también el día de ayer. Ayer por la tarde preguntaron ¿qué relación guarda el equivalente de Thevenin o la resistencia de Thevenin con la resistencia de la carga? Pues básicamente es esto. A ver, en el equivalente de Thevenin yo tengo, bueno, básicamente yo tengo un circuito, ¿verdad? Tengo un circuito, estoy todo muy bien. Bueno, tengo un circuito, ¿verdad? En el que yo tengo un par de terminales en los que yo voy a conectar una carguita, ¿verdad? Esta es mi carguita de RL, ¿ya? Y este es mi circuito, ¿no? Ya. A mí en realidad no me interesa lo que tenga dentro de este circuito. A mí no me importa. Ya puede tener un montón de resistencias, un montón de fuentes controladas, un montón de fuentes de corriente, pero a mí no me importa. Ya, a mí lo que me importa es saber cuánta corriente le puede proporcionar este circuito a mi resistencia de carga y cuánto voltaje le puede proporcionar a mi resistencia de carga. Y eso se traduce en cuánta potencia se le proporciona a mi resistencia de carga, porque recordemos que la potencia es el voltaje por la corriente. Vistos de otra forma, esto de aquí, pues podríamos utilizar las otras expresiones de potencia, ¿verdad? I cuadrado por R, y la otra expresión, que es el voltaje al cuadrado, partido de la resistencia de carga, ¿no? Todo esto lo vamos a utilizar, obviamente, en los ejercicios, por eso quería repasarlo rápidamente. Entonces, ¿qué más? Ahora, para evitarme trabajar con circuitos así demasiado extensos, demasiado grandes, por simplicidad, mejor dicho, yo utilizo un equivalente. ¿Cuál es ese equivalente? Pues puede ser el equivalente de Thevenin, el cual se traduce en una fuente de voltaje, cuyo voltaje se va a conocer como voltaje de Thevenin, ¿ya? Como voltaje de Thevenin, voltaje de Thevenin, y una resistencia, la cual se va a conocer como resistencia de Thevenin. Y estos terminales que están aquí son los mismos que están acá, ¿ya? Este circuito es equivalente a este circuito de acá pequeño, ¿ya? ¿De qué forma es equivalente? De que le suministra a esta carga RL la misma corriente IL y el mismo voltaje BL que le suministra este circuito grande, ¿ya? Le da la misma potencia a ese circuito. Básicamente es eso, ¿no? Le suministran la misma potencia, ¿ya? La relación que hay entre la resistencia de Thevenin y la resistencia de la carga es porque van a ser elementos en serie y que de cierta forma la resistencia de Thevenin es la resistencia, voy a dibujarlo acá, la resistencia de Thevenin es la resistencia que la carga observa en el circuito. Al ustedes conectar la carga en el circuito, ella observa lo que está hacia la izquierda, ¿no? ¿Y qué es lo que está hacia la izquierda? La resistencia de Thevenin. Eso es lo que ella ve. Ella ve que en ese circuito hay una resistencia equivalente tal que tiene el valor de la resistencia de Thevenin. Y también ve a esta fuente de voltaje de Thevenin, ¿no? Eso es lo que la carga observa. ¿Qué otra relación puede haber? Bueno, también podemos transformar esta fuente, la podemos aplicar transformación de fuente, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría el equivalente de Norton, ¿verdad? Creo que no hay problema con ese equivalente, pero por si acaso, al transformarlo, podemos encontrar el equivalente de Norton, ¿verdad? Con la resistencia de Norton. Aquí estarían los mismos terminales, en donde se conecta la carga RL. Y aquí estaría la corriente de Norton, ¿no? Ya. Básicamente, esto simplemente es una transformación donde nosotros siempre podemos concluir que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin.
¿no? Y que la resistencia de Thevenin siempre es igual a la resistencia de Norton, ¿no? Siempre son iguales. Básicamente, ¿qué más podemos concluir? ¿Cuál es la otra relación que guardan la resistencia de carga y la resistencia de Thevenin? Ya, ¿qué pasa si yo quiero calcular la potencia de esta carguita? Si yo quiero calcular la potencia de mi carguita, lo que yo tengo que hacer es esto. Bueno, tengo que encontrar primero la corriente, ¿verdad? ¿Cuál es la corriente en mi carga? Si yo hago una ley de voltajes de Kirchhoff aquí, me va a quedar pues que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de la carguita multiplicada por la suma de las resistencias de Thevenin y la resistencia de la carga, ¿no? Y pues de ahí voy a despejar que la corriente de la carga es igual al voltaje de Thevenin partido la resistencia de Thevenin más la resistencia de la carga. Y yo sé que la potencia no es nada más que la corriente de la carga al cuadrado multiplicado por la resistencia de la carga. ¿Ya? Ojo, porque no sé si ha pasado, pero me parece que pueden pedirles en el examen, digo, demuestre que para qué valores demuestre para qué valores de resistencia de la carga se da la máxima transferencia de potencia, ¿ya? Y pues esto quiero que lo tengan claro. Entonces, pues, de aquí vamos a evaluar la expresión, pues vamos a reemplazar esta corriente de la carga aquí, y me quedaría, pues, el voltaje de Thevenin al cuadrado, partido la resistencia de Thevenin, un segundo, ahí, ya, la resistencia de Thevenin, más la resistencia de la carga, al cuadrado, por la resistencia de la carga, ¿no? Donde todo esto de aquí es la corriente de la carga al cuadrado, ¿no? Ahora, tenemos que empezar a ver esto como una expresión, como una función que depende de la resistencia de la carga, porque la resistencia de Thevenin es un valor constante, ¿no? Y el voltaje de Thevenin también es un valor constante, determinado estudiando el circuito, ¿no? Vamos a ver esto como una expresión que depende de la resistencia de la carga, una función, una f de x, ¿no? Y donde x es pues la resistencia de la carga, ¿ya? Porque la carga puede tomar un valor distinto, ¿no? Valores distintos, dependiendo de nuestras necesidades. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar el máximo de esta expresión? Pues derivando la potencia, derivando la potencia de la carga, disculpen, que la pizarra se ha actualizado, derivando la expresión de la potencia de la carga respecto a dicha carga, a RL, y igualando a cero esta expresión. Ustedes derivan esto, que no es una derivada difícil, es la derivada de un producto, ¿verdad? Pero vamos a omitirlo, ¿no? Se deriva, se iguala a cero, y pues básicamente al igualar a cero vamos a encontrar que para que pues, esta derivada sea igual a cero, R de Thevenin tiene que ser igual a RL, ¿ya? Y cuando se dé esto de aquí, vamos a encontrar que en el circuito estamos obteniendo la potencia de la carga máxima, el máximo absoluto de esta potencia de la carga, ¿ya? Que no siempre este es el único máximo que vamos a encontrar. Obviamente esta es la mayor potencia que se le puede transferir a esa carga, pero ojo, hay ejercicios que, bueno, el semestre pasado no los vi por ahí, pero pues ejercicios que sucede que, por ejemplo, eh, que les dan la resistencia de la carga entre dos valores, ¿ya? Digamos, entre un valor de 1 ohmio y un valor de 100 ohmios, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Les dicen, determine qué valor de la resistencia de la carga, qué valor debe tomar la resistencia de la carga para que se dé la máxima transferencia de potencia. Y a ustedes les sale en el equivalente de Thevenin una resistencia de Thevenin de 500 ohmios. De 500 ohmios. ¿Ya? ¿Ustedes qué concluyen ahí? Que no existe valor de la resistencia de carga para que se dé la máxima transferencia de potencia. ¿Por qué? Bueno, no es posible. ¿Por qué? Porque el valor de la resistencia de Thevenin está fuera del rango de los posibles valores que puede tomar la resistencia de la carga. ¿Ya? Pero les dicen, bueno, en caso de que no sea posible, determine cuál es el máximo valor que puede tomar la resistencia de la carga para que se dé la máxima transferencia de potencia en esa configuración. Si es en esa configuración, el máximo valor que pueden tomar ustedes es pues el límite superior. ¿Por qué? Porque la resistencia de Thevenin es mayor a este límite superior, ¿no? Entonces, podemos concluir que si la resistencia, ya vamos a llamar a esto R max, la R máxima, y a este la R mínima, ¿no? Entonces, si la resistencia de Thevenin es mayor, la resistencia de Thevenin es mayor a la R máxima,
mayor transferencia de potencia en estas condiciones de aquí, ya, en estas condiciones de aquí, RL tiene que ser igual a la resistencia máxima. Un segundo. RL tiene que ser igual a la resistencia máxima. ¿Ya? No me crean a mí, no me crean a mí. Pueden probarlo evaluando en esta expresión. Ya, digamos que el voltaje de Thevenin, vale 200 voltios, que la resistencia de Thevenin vale 500 ohmios, y que la resistencia, bueno, y tiene aquí el valor de la resistencia de carga, esto al cuadrado, por la resistencia de carga, ¿ya? Y la resistencia de carga varía entre 1 y 100, ¿ya? Comiencen a probar valores entre 1 y 100 y van a ver que solo cuando evalúen el valor de 100, menor o igual, por si acaso, ¿ya? Entre 1 y 100, y cuando evalúen el valor de 100 van a obtener el mayor valor de potencia para todas estas configuraciones de resistencia de carga, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la resistencia de Thevenin es mayor que el valor máximo, ¿ya? No sé si ahí me he dado a entender. Si algo no les ha quedado claro, me avisan, ¿no? Y lo igualamos, ¿no? Para que lo vean. Pero bueno. Ahora, ¿qué sucedería en el otro caso? Que si la resistencia de Thevenin, ahora, en el siguiente caso, ahora la resistencia de Thevenin no les da 500. La resistencia de Thevenin les da 0.5. Eso es menor que el valor mínimo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si la resistencia de Thevenin es menor que la resistencia mínima que puede tomar la resistencia de carga RL? Ya, lo que va a suceder ahí es que ustedes, para obtener la mayor transferencia de potencia en esa configuración, tienen que tomar en la resistencia de carga el valor de la resistencia mínima. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. ¿Ya? Esto es algo que pues se supone que tenemos que deducir nosotros. ¿Ya? No es tan así tal cual en el libro, pero tenemos que deducirlo, ¿no? Y pues esto siempre lo pueden comprobar, siempre que ustedes vean, cuando a ustedes les toque el ejercicio, un ejercicio parecido en el examen, ustedes pues van a decir, bueno, esto puedo demostrarlo utilizando la expresión de la potencia. Utilizo esta expresión, comienzo a tantear valores, ¿verdad? Valores cada vez más cercanos a 1, y voy a ver que en esta configuración, de aquí abajo, cuando llego a valores muy cercanos al R mínimo, tengo potencias mucho más grandes. Y en esta configuración, cuando llego a valores muy cercanos al R máximo, tengo potencias mucho más grandes, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda para ya empezar a hacer los ejercicios? Ninguna duda. Todo claro hasta ahí. Algo que quieran preguntar respecto al teorema de Thevenin. Al teorema de Thevenin. Superposición, vamos a verlo ahorita también. Algo que quieran preguntar antes de comenzar. No, todo claro. Chévere. Entonces, si todo les está quedando claro, vamos a empezar a resolver ejercicios. Si alguien quiere que resuelva algún ejercicio en especial de la guía, me puede avisar y lo buscamos, ¿no? Aquí está. Ya. Vamos a empezar por este ejercicio de aquí. Ya es el ejercicio 9 de la guía. Es bastante sencillo. Me parece que ya hicimos uno similar, pero vamos a hacerlo de todas formas, ¿no? Ya. En este ejercicio me pide que mediante transformaciones de fuentes, reducciones de fuentes y condiciones redundantes proceda a encontrar una sola fuente de voltaje o de corriente real entre los terminales AB. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues básicamente, en español me está diciendo que reduzca todo el circuito de tal forma que entre los terminales AB me quede una sola resistencia en serie con una fuente de voltaje, ¿verdad? O en su defecto, una resistencia en paralelo con una fuente de corriente, ¿no? A eso se refiere con una fuente de voltaje o una fuente de corriente real, perdón. Esta sería la resistencia equivalente y este sería el voltaje equivalente, ¿no? Por si acaso, si ustedes logran reducir el circuito y llegar a esto también es el equivalente de Thevenin, ¿no?
porque esto sería la resistencia equivalente y el voltaje equivalente que vería la resistencia de carga en estos terminales, ¿no? Esto es otra forma de encontrar el equivalente de Thevenin. De hecho, ya lo estuvimos encontrando. Estuvimos encontrando el equivalente de Thevenin incluso antes de saber qué era eso. ¿Ya? Pero bueno, vamos a tratar de llegar a esto. ¿Cómo tratamos de llegar a esto? Bueno, aplicando condiciones redundantes. Ya, a ver, cuando yo quiero, me dan un segundo para redibujar el circuito rápidamente, porque no voy a poder resolverlo ahí. De hecho, sí hace falta redibujar el circuito, porque hay que aplicar ciertos cambios. Hay que aplicar muchos cambios, mejor dicho. Hay muchas condiciones redundantes. Y pues, lo conveniente es volver a dibujarlo, ¿no? En este caso, en este tipo de ejercicios, yo sí les recomiendo, aunque pierdan un poquito de tiempo, les recomiendo dibujar cada paso, porque luego, en este tipo de ejercicios, tiene otra orden, tiene el literal B, que les pide calcular potencias. Y en ese literal B, para calcular las potencias de una forma mucho más sencilla, lo que tienen que hacer es, pues, ir expandiendo el circuito, poco a poco. Y tener el circuito, pues, separado en varios tramos, en varios cambios, les hace mucho más sencillo esa parte, ¿ya? Obviamente no es obligatorio, no creo que esté en la rúbrica eso, ¿no? Pero, pues, si lo requieren, pues es un método efectivo para no perdernos, ¿no? Esto vale 48 y esto 12. 48 y esto 12. Aquí tenemos una fuente de corriente de 10 amperios. Disculpen si los trazos se ven un poquito más feos de lo normal, pero es que la pizarra se actualizó y tengo problemas con ella. Bueno, aquí están los terminales AB. Y me parece que por aquí viene otro ramal. Sí, por aquí viene este ramal de aquí abajo. Entonces voy a borrar esto. Y por aquí viene un ramal. Uy. Por aquí viene un ramal. Viene con una fuente de voltaje, una resistencia. Y ahí viene conectado ya esto. Esto vale más menos 32. Esto vale 4. Y ahí se conecta ya todo. Listo. Ya. Bueno, esta es la configuración del circuito. Lo que vamos a hacer es prácticamente primero empezar a quitar los elementos que se consideren redundantes. ¿Ya? A simple vista, pues, ¿qué elementos se consideran redundantes ahí? Un segundo. A ver, a simple vista, ¿qué elementos se consideran redundantes? ¿Alguna idea? Pues básicamente tenemos que pues, remontarnos a la definición de elementos redundantes. ¿Qué elementos estaban redundantes? ¿Qué elementos se pueden considerar como redundantes? Los elementos que estén en paralelo con fuentes de voltaje, como este resistor, y los elementos que estén en serie con fuentes de corriente, como este resistor. De ahí en más, no creo que exista otro elemento redundante más que este resistor y este de acá. ¿Ya? ¿Por qué yo puedo quitar los elementos redundantes? Pues los puedo quitar en este caso porque no me van a afectar en nada. Al estar redundantes, no me van a afectar en nada a la fuente equivalente que se va a ver entre los terminales AB. ¿Ya? Eso es básicamente. No me van a afectar en nada. Básicamente, el hecho de que estén redundantes implica que no van a ser relevantes, ¿ya? Para la fuente real vista desde los terminales AB. Entonces, vamos a rápidamente. Ahí. Ya vamos rápidamente a. Ok. Vamos rápidamente a copiar el circuito. Vamos a quitarle los elementos redundantes, que serían este resistor y este resistor de aquí, ¿no? Al quitar esos resistores, pues, ¿qué me quedaría? Aquí en este ramal me quedaría solo la fuente de voltaje. Bueno, ya toca volver a copiarlo, ¿no? Ya, solo la fuente de voltaje de 32 voltios. Más menos 32.
32 voltios y aquí solo la fuente de corriente, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ahora, ¿qué trato yo de conseguir? Trato de conseguir una sola fuente, ¿verdad? Para ello, yo noto que tengo varios ramales en paralelo. Primero, tengo este ramal de aquí. En este ramal tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo cual yo puedo transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿ya? Eso es lo que voy a tratar siempre de llegar en este tipo de ejercicios de reducción. Siempre tratar de llevar todo a fuentes de corriente en paralelo con resistencias. Ya van a ver por qué. Entonces, hagamos eso. Transformemos esta fuente de voltaje. Entonces, transformando esta fuente de voltaje, me quedaría esto de aquí. Voy a pegar el circuito acá de nuevo. Voy a borrar esta resistencia, ¿ya? Y me quedaría pues aquí la misma resistencia, pero ahora en paralelo, ¿no? Ya no está en serie con la fuente. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 8. Ya, ahora me quedaría la misma resistencia, ¿verdad? Pero ahora en paralelo. Y el valor de la fuente de, bueno, ahora va a ser una fuente de corriente. Bueno, se borró todo. Bueno, el valor de la fuente de corriente ahora sería, pues, aquí era igual a la fuente de voltaje, 40 voltios, ¿verdad? Y la resistencia que estaba en serie, ¿de cuánto era? De 8. Entonces sería 40 sobre 8. Esto me da 5, si no me equivoco. 5 amperios. Entonces ya tengo 5 amperios. ¿Ya? Esta fuente de corriente no le puedo hacer nada todavía, ¿verdad? Sin antes, pues, reducir reducir todo el circuito, ¿no? Vamos a reducir el circuito. Esto vale 10. Parece un 6 esa fuente de corriente. Me dan un segundo para borrarla. Esto vale 10. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro respecto a los elementos redundantes o a la primera transformación? ¿Puedes repetir, porfa, sobre los elementos redundantes? Otra vez. Ya, ok. Ok, claro. A ver, entonces, una vez tenemos el circuito identificado, nosotros tenemos que empezar a quitar a los elementos redundantes. ¿A qué me refiero con elementos redundantes? A elementos que no van a ser de vital importancia o no van a afectar ya al circuito equivalente que yo voy a ver desde los terminales A y B. ¿Ya? A eso me refiero con elementos redundantes. Entonces, para ello, tengo que empezar a identificarlos. ¿Cuáles serán esos elementos redundantes? Los elementos redundantes en un circuito que yo voy a reducir siempre son aquellos elementos que se encuentran en serie con fuentes de corriente, como este, y en paralelo con fuentes de voltaje, como este de aquí. ¿Ya? Este de aquí se encuentra en paralelo con una fuente de voltaje. Y este de aquí pues, se encuentra en serie con una fuente de corriente. Están en el mismo ramal, ¿no? Todo esto es un solo ramal. ¿Ya? Por esa razón, yo puedo simplemente quitar esos elementos, hacer como que no están. En el caso de la fuente de corriente, lo puedo hacer como si fuese un cortocircuito. Y en el caso de la fuente de voltaje, lo puedo hacer como si fuese un circuito abierto. ¿Ya? Por esa razón por esa razón es que al momento de quitarlos, me quedó este ramal. La fuente de corriente en serie con un cortocircuito, ya no con la resistencia, y la fuente de voltaje en paralelo con un circuito abierto, que básicamente es un solo ramal. Ahí quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Ya, chévere. Entonces, listo. Ahora lo que tengo que empezar a hacer es tratar de llevar todo a fuentes de corriente en paralelo con resistencias. ¿Ya? Entonces, primero me fijo en esta de aquí, que es la más facilita, ¿no? Tengo una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Eso es una fuente de voltaje real. La transformo a una fuente de corriente real. Recordemos la transformación de fuentes. Muy importante que se la sepan de memoria porque, pues, ya en corriente alterna también se aplica bastante. Es más, para cuando vayan a hacer análisis de este flujo de potencia y tengan que armar pues, expresiones de matriciales, van a tener que utilizar bastante esto. Y cuando se analizan también equipos en el área de la electrónica, también es muy importante esto, ¿ya? Saber aplicar las transformaciones. Eh, bueno, entonces, básicamente, si yo tengo una fuente de voltaje, lo que hago es transformarla en una fuente de corriente que me queda en paralelo con una resistencia, ¿no? Y los terminales que estaban aquí, pues ahora se encuentran acá. Recordemos, la resistencia que está en paralelo tiene el mismo valor numérico que la que estaba en serie. Entonces aquí sería 8. Y la corriente de la fuente es el voltaje de la fuente de voltaje dividido para la resistencia que estaba en serie. ¿Ya? Por eso que aquí me da 5.
Esa es la transformación de fuentes. Bueno, y también pues si lo quieren ver de otra forma, si no lo quieren ver con valores numéricos, pondríamos aquí i. Aquí pues pongámosle el valor de r. El valor de r. Aquí también el valor de r y aquí el valor de b. ¿Ya? Y siempre se puede aplicar, siempre se puede ir de aquí de izquierda a derecha o de derecha a izquierda con la expresión b es igual a i por r. ¿Ya? De esta expresión ustedes pueden despejar tanto i como b. Bueno, r no hace falta despejarlo, ¿no? Ya lo conocen. Ya es un valor conocido. ¿Sí? Siempre pues podemos pasar a realizar la transformación de fuentes con estas expresiones. Bueno, entonces, si eso queda claro, ¿qué pasó? Ah, cierto. Bueno, trabajemos en este circuito de acá. Ay, no. Bueno, déjame borrar de nuevo aquí esto. Tengo que volver a copiarlo. Aquí ya no me queda la resistencia que estaba en serie, ¿verdad? Porque la quité por esta redundante. Aquí ya no me queda esto, sino que me queda esta fuente. Voy a ponerla por acá porque, pues, por desgracia, bueno, voy a volver a dibujarla. Ya, voy a volver a dibujarla y listo. Ya, se acabó. Disculpen, me había olvidado que tenía copiado el circuito original. Ya, bueno, ya tengo el circuito sin las condiciones redundantes y con la primera transformación realizada. ¿Qué más? Ahora, yo tengo que llevar, noto que tengo todo este ramal que está en serie, ¿verdad? Todo este ramal que está aquí arriba está en serie, todo esto que está aquí, visto como un solo elemento, se encuentra en serie con esta fuente de voltaje, ¿ya? ¿Qué pasa? Que yo tengo que llevar todo este ramal ahora a una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia, para que esa fuente de voltaje se me sume con la de acá. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Pues primero tengo que transformar este ramal que está aquí, de la fuente de voltaje en serie con la resistencia, lo tengo que transformar a una fuente de corriente. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Uy, un segundo. A ver, vamos a copiar este circuito de aquí para volver a pegarlo y volver a tener, pues, realizar la transformación. Uy. Ahí, ya, ahora sí. Ya, ahí está. Entonces, ahí, ya, ahora sí. Vamos a transformar este ramal de aquí a un ramal en paralelo. Ya no va a ser una resistencia en serie con una fuente, sino que va a ser una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿no? Bueno, y la resistencia pues me quedaría aquí también en paralelo, ¿no? ¿De cuánto era la resistencia? Creo que era de 12. ¿Ya? La resistencia era de 12 ohms. Entonces aquí me queda una resistencia en paralelo de 12 ohms. La fuente de corriente tiene que apuntar hacia arriba. ¿Por qué? ¿Hacia dónde está el positivo de la fuente de voltaje? Hacia arriba. Entonces la flechita apunta hacia arriba. Sí. ¿A qué es igual la corriente de esta fuente? A este voltaje de aquí partido la resistencia que estaba en serie. 48 sobre 12, que esto me va a dar 4, ¿no? 4 amperios. Bueno. Entonces, realizamos la transformación y ahora, ¿qué notamos? ¿Qué tenemos en el circuito? Tenemos fuentes Dos de resistencias en corriente. serie, de paralelo. Sí, dos resistencias en paralelo, exactamente. Pero también tenemos dos fuentes de corriente en paralelo. ¿Qué pasa con las fuentes de corriente en paralelo? ¿Qué sucede con sus corrientes? Se pueden sumar algebraicamente. Sí, algebraicamente se pueden sumar. Y pues también se puede sacar el equivalente en paralelo de las resistencias. Entonces, pues saquemos el equivalente en paralelo y también la suma de las corrientes, ¿no? Entonces, para el equivalente en paralelo, me quedaría la resistencia de 24 en paralelo con la de 12, ¿no? Y esto sería el producto, 24 por 12, partido la suma, ¿verdad? 24 más 12. Que esto me da 8, si no me equivoco. O sea, va esto 36, 3, 8. Déjenme confirmar un momento. Ya, chévere. Ya, esto da 8. Ya, 8 ohmios, ¿no? Listo. Entonces ya puedo quitar las dos resistencias y colocar una sola, ¿verdad? De 8 ohmios, que es la equivalente entre las dos. Ahora, tengo que sumar las fuentes de corriente, pero como las dos fuentes de corriente están con las flechitas apuntando en sentido opuesto, en lugar de sumarlas, tengo que restarlas, ¿ya?
¿Cómo las voy a restar? Bueno, la que está para arriba la voy a poner positiva y le voy a restar la corriente de la que está apuntando hacia abajo. Sería 4 menos, bueno, ahí, 4 menos 3 amperios, ¿no? Y me quedaría esto, 1 amperio positivo. ¿Ya? Como me quedó positivo, la tengo que poner hacia arriba, ¿verdad? Porque la que estaba hacia arriba la puse positiva. ¿Ya? Una fuente de corriente de 1 amperio hacia arriba. Entonces, pues ya en este circuito de aquí ya puedo directamente copiarlo y colocar una sola fuente equivalente entre esas ahí. Ahí. Ya. Listo. Entonces aquí ya no tengo necesidad de colocar tantas resistencias ni tantas fuentes de corriente, sino que pues una sola resistencia y una sola fuente de corriente. Ya. Vamos a dibujarla aquí. Recordemos que la fuente de corriente me quedó con la flechita hacia arriba, ¿verdad? Numéricamente, de 1 amperio, ¿verdad? 1 amperio. Y la resistencia me quedó de 8 ohmios. ¿Ya? Listo. Hasta ahí estamos muy bien. Ya se reduce a algo más sencillo. Ahora, tengo esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia. Yo lo puedo transformar en una fuente de voltaje rápidamente, ¿no? Entonces, pues ahora pues vamos a volver a copiar el circuito. Ya, parece tedioso lo de tener que volver a copiarlo y todo eso, pero ya van a ver para qué me sirve eso. Eh, ah, no. Ahí. Ahí. Listo. Entonces ya no tengo que utilizar esta fuente de corriente ni esto, ¿verdad? Ahora tendría yo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ya esta resistencia sería de 8 ohmios, ¿verdad? Igual a la que estaba en paralelo. Pero la fuente de corriente de voltaje aquí sería igual. Bueno, sería la corriente de la fuente de corriente, que es de 1 amperio, multiplicada por la resistencia que estaba en paralelo, que es 8. Esto me da 8 voltios, ¿verdad? Listo. Ya tenemos el voltaje de la fuente, que está en serie ahora. Ahora, aquí llegamos a dos fuentes de voltaje en serie. ¿Qué pasa con las fuentes de voltaje en serie? Se suman los voltajes, ¿no? Ojo, ¿por qué en este caso se van a sumar los voltajes? Porque las dos fuentes de Porque ambas corriente tienen tienen la misma la... polaridad. Ajá, porque ambas tienen la misma polaridad. Ambas tienen el más en la parte de arriba y el menos en la parte de abajo. Aquí está la de 8 y la de 12 pues también tiene la misma polaridad, como dice el compañero, ¿no? Perdón, la de 32. Tiene la misma polaridad. Al tener el más en la parte de arriba, pues estas se van a sumar y me va a dar una fuente de voltaje de 40 voltios, ¿no? Con el más hacia arriba. Pues, si no hay dudas respecto a eso, ya. Si no hay dudas respecto a eso, vámonos a la parte de aquí abajo. Ya. Y en este circuito de aquí vamos a poder ya quitar esta fuente y vamos a dejar una sola, ¿verdad? ¿De cuánto? De 40 voltios, ¿verdad? Ya sumamos los voltajes. Una sola fuente de 40 voltios. Ahora está quedando un circuito bastante más sencillo, ¿no? Está como que bastante más manejable. ¿Qué sucede ahora? Podemos transformar. Y ahí Sí, nos quedan pues, paralelo todas esas corrientes que nos quedan. Con una exactamente. Sí, nos queda en paralelo todo, sí. Vamos a transformar esto de aquí. Esto de aquí lo vamos a transformar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría? No sé si ponerlo ahí, la transformación. No, vamos a volver a copiar el circuito porque luego lo necesito para la parte de los cálculos de potencia. Como dijo el compañero, es verdad, podemos transformarlo. Por lo tanto, vamos a copiar el circuito y como dijo el compañero, vamos a transformar la fuente. ¿Ya? Quedaría, en lugar de la fuente de voltaje de 40 voltios, me quedaría pues aquí un ramal en paralelo con una fuente de corriente y una resistencia, ¿no? Casi me olvidé la resistencia. La resistencia de 8 ohmios, igualita a la que estaba en serie, y pues la corriente, ¿a qué sería igual? Sería igual a los 40 voltios dividido 5. la resistencia que está en serie. Sí, exactamente, 5.
5 amperios. Y como dijo el compañero, exactamente, me quedan dos resistencias en paralelo y 3 fuentes de corriente en paralelo, las 3 apuntando hacia arriba. Numéricamente, es verdad, se van a sumar las fuentes de corriente, ¿verdad? Las 3 fuentes que están apuntando hacia arriba se suman, sus corrientes se suman, y me van a dar una fuente de corriente que también apunte hacia arriba, ¿verdad? Porque va a ser positiva la respuesta. Entonces me queda 5 más 5 más 10, ¿verdad? Estos son 20 amperios. Entonces me van a dar una fuente de corriente equivalente de 20 amperios. Y la resistencia que está las resistencias en paralelo, pues me quedaría el 8 en paralelo con 8. Y cuando yo tengo dos resistencias iguales, cuando yo tengo dos resistencias iguales que están en paralelo, la equivalente sería la mitad de esa resistencia, ¿no? 4. Como dijo el compañero, ¿no? Bueno. Entonces, pues ya no hace falta tanta cosa, no hace falta ni copiar el circuito, porque pues lo único que hay que hacer es dibujar la fuente de corriente. Dibujar la fuente de corriente. Dibujar la resistencia en paralelo. Y aquí me quedaría la resistencia de 2 ohmios y el terminal A, ¿no? Bueno, terminal A, ¿ya? La de 2 ohmios. Y aquí me quedaría el terminal B, ¿no? Ya, y aquí me quedaría la resistencia de 4 ohmios que acabo de sacar. Y la fuente de corriente de ¿cuánto era? De 20 amperios, ¿no? Ya. Ahora, yo podría decir que ya este es el circuito equivalente. No. ¿Por qué? No, Porque, a ver, ¿por qué? hay otra resistencia ahí. Equivalente Exactamente. sería una fuente y una sola resistencia, no dos. Exactamente. Para el equivalente tiene que haber una sola resistencia, no dos. ¿Ya? Entonces aquí todavía me falta reducir. Pero ¿cómo reduzco estas dos resistencias que en esta configuración no están ni en serie ni en paralelo? Tengo que transformar la Puedo, fuente de nuevo. ajá, ¿Perdón? eso de transformar y ahí me quedarían en serie la de 4 con la de 2. Sí, exactamente. Entonces, pues vamos a transformar. Y al realizar la respectiva transformación me quedaría pues la misma resistencia ahora en serie con una fuente de voltaje que sería igual, a ver, ¿cuánto es la corriente de esta fuente? Es 20. ¿Cuánto es la resistencia que está en paralelo? 4. El voltaje de la fuente va a ser el producto de esos dos, 80. 80 voltios. En serie con una resistencia de 2 ohmios. Ya, control W. Listo. Básicamente ahí ya podría reducir y lo que me queda pues es básicamente la suma de estas dos resistencias, ¿no? Me quedaría entonces una resistencia de 6 ohmios, el terminal A y una pues fuente de voltaje de 80 voltios y el terminal B. Literal ha resuelto. Ya, fuente equivalente obtenida. Una fuente de 80 voltios y una resistencia de 6 ohmios. Vamos a ver si sale lo mismo que dice la guía. Sí, fuente de 80 voltios y en serie con resistencia de 6 ohmios. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no les ha quedado claro? Todo claro ahí, profe. Ya, chévere. Entonces, ahora, bueno, hasta ahí. Entonces, ahora vamos a ver el literal B. En el literal B me dicen, supongan que en los terminales AB se cortocircuitan, es decir, se coloca un cable para cerrar el circuito. Determine la potencia suministrada por todos los elementos activos y la potencia consumida en los elementos pasivos. Ya. La potencia suministrada por todos los elementos activos y la potencia consumida por todos los elementos pasivos. Ya, los elementos activos son las fuentes independientes y los elementos, bueno, las fuentes, y los elementos pasivos son las resistencias, ¿no? Bueno, sería, ¿Eso lo no podemos hacer con el sería, final? sí, exactamente. Eso, justo a eso vamos a llegar. No sería tan conveniente hacerlo directamente en este circuito, cortocircuitar aquí, porque este circuito es demasiado extenso.
como dijo el compañero, lo más conveniente sería hacerlo en el circuito final. Podría ser en este, ni siquiera hace falta hacerlo en este de aquí. Podría ser en este de acá. ¿Ya? En cualquiera de estos dos. Por facilidad, hagámoslo, qué sé yo, en este circuito. Ya, primero en este circuito. Vamos desde el último. ¿Para qué yo quiero, bueno, cortocircuito los terminales AB? ¿Y por qué yo quiero cortocircuitar esos terminales? Para que Porque, circule una corriente. sí, exactamente. Cuando se cortocircuitan estos terminales, en el equivalente va a circular una corriente. ¿Y a qué va a ser igual esa corriente? Pues, ¿qué sucede cuando se cortocircuitan estos terminales? ¿Cómo quedan esta fuente de voltaje y esta resistencia? Quedan conectadas en paralelo. Serie. Ah, En paralelo. O sea, están en serie y en paralelo al mismo tiempo. Es lo que vimos hace rato. Pero, pues, si yo hago una ley de Ohm, ya, una ley de voltajes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, en el sentido en que se mueve esta corriente, polarizando esta resistencia con más aquí y menos acá, llamándolo ese voltaje V6, en la ley de voltajes de Kirchhoff me quedaría que el voltaje de la fuente es igual al voltaje V6, ¿ya? Están en paralelo, ¿ya? Además de estar en serie, están en paralelo, porque tienen el mismo voltaje. Y eso, pues, por ley de Ohm, yo sé que el voltaje en esa resistencia no es nada más que su resistencia multiplicada por la corriente I. Entonces, reemplazando esto acá, me quedaría, pues, que esto es igual a 80. ¿Qué estaba haciendo? Allá, por 6 por I. Entonces, la corriente I sería igual a 80 sobre 6 amperios. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? no, profe, todo claro. Ya, bueno, si todo está claro, vamos a continuar. Listo, tenemos la corriente en ese ramal. Pero la corriente en este ramal, en este cortocircuito, ¿en dónde también está presente? Ahí está. Ahí. También está presente en este ramal, en esta mallita. ¿Ya? Es el mismo ramal, la misma mallita, solo que ahora separé las resistencias, nada más. Aquí también está la corriente I. Aquí también está la corriente I. Por lo tanto, con la corriente I, ¿yo qué puedo calcular? El voltaje con esta polaridad en este resistor. Vamos a llamarlo V2, ¿verdad? Por ley de Ohm, yo sé que el voltaje sería la resistencia de 2 ohmios multiplicada por esa corriente I, porque la corriente I va por más, entra por más y sale por menos. Recordemos, cuando consideramos el voltaje de un elemento pasivo positivo, ¿ya? Lo consideramos positivo cuando la corriente entra por más y sale por menos, ¿no? Y el voltaje de un elemento activo lo consideramos positivo cuando la corriente entra por menos y sale por más. ¿Ya? Eso pues es lo que hemos estado tomando para considerar los voltajes, ¿no? Entonces, en este caso es positivo porque la corriente entra por más y sale por menos, ¿no? ¿Cuánto vale esa corriente? 80 sobre 6. Entonces esto me daría 2 por 80 partido 6. Y esto pues me daría 80 tercios. Ya, voltios. Entonces ya tenemos el voltaje de este resistor. Ahora, ¿para qué me servirá el voltaje de este resistor? Saltémonos este circuito. Vámonos a este de acá. En este circuito de acá, obviamente tengo que tener el cortocircuito en los terminales AB. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Tengo el voltaje de este resistor, el V2. Pero ¿cómo está conectado este resistor respecto a esta fuente de corriente? En paralelo. Paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje de la fuente también es V2. Por lo tanto, la potencia de esta fuente, ¿verdad? La potencia de la fuente de 10 amperios, ya, potencia de la fuente de 10 amperios, no es nada más que 80 tercios por 10. Exactamente, su corriente por su voltaje positivo. ¿Por qué positivo? Porque el positivo de ese voltaje está en la punta de la flecha y el negativo de ese voltaje está en la cola de la flecha, ¿no? Esto sería 800 tercios vatios.
Ok. Profesor, disculpe, todos tienen el mismo Sí, voltaje en ese caso, ¿no? en este caso sí, todos los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Sí, todos están en paralelo, tienen el mismo voltaje toditos. ¿Sí? De hecho, vamos a basarnos en eso para seguir calculando las potencias, pero no en este circuito. Vámonos al siguiente. Vámonos un paso atrás, volvemos a colocar el cortocircuito. Sabemos que aquí está B2. Eh, vámonos, de hecho, vámonos más atrás incluso. Déjenme ver. Hay otra forma. Vámonos a... Subamos varios circuitos. Vamos acá. Vamos acá. A este circuito. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. En este circuito vamos a volver a poner el corto. ¿Ya? Vamos a volver a poner el voltaje B2. ¿Verdad? Vamos a poner acá el voltaje B2 en este elemento. Bueno, vamos a ponerlo aquí, con esta polaridad. Aquí. Aquí también está B2, ¿no? Ahora, ¿por qué los hice volver a este circuito? Porque en este circuito podemos hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿En dónde vamos a hacer esa ley de voltajes de Kirchhoff? La vamos a hacer aquí, en esta mallita. Fíjense muy bien. Aquí, en toda la mallita que voy a resaltar, vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? En toda esa mallita. Recordemos, la ley de voltajes de Kirchhoff la podemos aplicar en cualquier camino cerrado. ¿Ya? Eso es un camino cerrado, ¿verdad? Yo pasé a través de elementos y cables, nunca me desplacé a través del aire. Entonces, vamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a dibujar rápidamente la mallita, ¿verdad? La mallita me quedaría, a ver, la fuente de 48 voltios, la fuente de 32 voltios, y aquí me quedaría en paralelo, podría poner la resistencia de 2 ohmios, ¿no? O la fuente de corriente, cualquiera de las dos. Es más, pongamos la fuente de corriente para no complicarnos, ¿no? Para identificar bien, ¿no? La fuente de corriente, que en realidad no me importa cuánto vale la fuente de corriente, ¿no? Solo me importa su voltaje, que es V2. Ya tengo la resistencia de 12 ohmios, que está aquí. La fuente de 48 voltios, que está acá. Vamos a ponerla acá afuera. Y la fuente de 32 voltios. Ya. En esta configuración, en esta mallita, ¿qué voltaje es desconocido? Solo el voltaje de esta resistencia, ¿no? Vamos a ponerle este voltaje con más aquí y con menos acá. ¿Ya? Entonces, en esta configuración, en esta mallita auxiliar que acabo de crear, que es solo para hacer la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff en este sentido. ¿Ya? Ley de voltajes de Kirchhoff en este sentido. ¿Ya? ¿Qué nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la sumatoria de los voltajes de los elementos activos es igual a la sumatoria de los voltajes de los elementos pasivos. ¿Con qué marco de referencia? Con este marco de referencia, ¿no? Así se miden los voltajes de los elementos pasivos y así se miden los voltajes de los elementos activos. Tomando ese marco de referencia, ¿qué me queda? Los voltajes de estas dos fuentes me quedarían positivos de este lado, ¿verdad? Porque me muevo de menos a más. 48. 48 más 32. El voltaje, ya. Y los voltajes de las dos resistencias, perdón, de la resistencia y de la fuente de corriente, me quedan positivos del lado de los elementos pasivos. Entonces me quedaría, vamos a ponerlo aquí, B12, ¿no? Ya, vamos a ponerle un nombre a este voltaje, B12 más el voltaje de este elemento en este lado como elemento pasivo, ¿no? ¿Por qué lo pongo como elemento pasivo este voltaje? Lo podría poner también del otro lado, ¿no? Solo que me quedaría como menos B2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el sentido de mi ley de voltajes de Kirchhoff me muevo de más a menos en este elemento. Y como es una fuente y yo tengo este marco de referencia, sería negativo ese voltaje, ¿no? Porque me muevo de más a menos, no de menos a más. Bueno, si eso quedó claro, espero que sí. Vamos a resolver esto de aquí. Recordemos que esto era 80 sextos. Solo era para poner los positivos todos, nada más. Porque igual tengo que pasar esto a restar. 48 más 32, esto se supone que es 80. 80, si no me equivoco. Menos, paso esto a restar. 80 sextos es igual a B12, ¿no? Y básicamente B12 me quedaría 3 por 6, esto es 5 sextos.
5/6 por 80, si no me equivoco. ¿Ya? Voltios. ¿Alguien tiene alguna duda ahí respecto a lo que hemos hecho? ¿Algo no les ha quedado claro hasta ahora? Todo claro, chévere. Entonces, como ya tengo ese voltaje B12, me voy a fijar en una cosa. Esa resistencia de 12 ohmios, ¿en dónde se encuentra ubicada? ¿En dónde se encuentra ubicada? En serie con esta fuente de voltaje. ¿Y qué puedo encontrar con el voltaje de esa resistencia? Su corriente. Si yo tengo su voltaje medido con esta polaridad, más aquí y menos acá, su corriente se va a desplazar así, ¿no? Vamos a llamarla I12, ¿no? I12. Y por ley de Ohm, ¿a qué sería igual esa corriente? La I12 sería igual a la B12, el voltaje de esa resistencia, B12 partido su resistencia, 12 ohm. Sabemos que su voltaje es 5/6 por 80. Que eso directamente, ¿cuánto es? 5 por 8, 400 sobre 6. Bueno, esto es 66.66. Ya, ese voltaje es 66.67 partido 12, ¿no? Y pues la corriente nos daría 5.55 amperios. 5.56 amperios. Ya, ok. 5.56 amperios. Listo. Con esa corriente, ¿qué tengo? Tengo la potencia de esta fuente. ¿Por qué? Porque es la corriente que pasa a través de ella. Entonces, directamente, la potencia de la fuente de 48 voltios sería igual a su voltaje multiplicado por su corriente, que sería 5.56. Positivo, ¿por qué? Porque la corriente está entrando por el menos y saliendo por el más. ¿Ya? Por esa razón la potencia es positiva. Esto de aquí me daría 266.67 vatios. ¿Ya? Y obviamente con la corriente de este resistor puedo calcular su potencia, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Chévere. Bueno, si todo está quedando claro, vamos a borrar esto de aquí. Bueno, la prioridad no hace falta borrarla porque la vamos a utilizar. No la vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer otra ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Pero en qué mallita ahora? La vamos a hacer con esta fuente. Con esta fuente de corriente, con este voltaje B2 y con esta fuente de voltaje, ¿no? Para cerrar la mallita. Vamos a sacar esa mallita auxiliar. Vamos a dibujarla acá de nuevo. Bueno, ya se hizo un problema esto, ¿no? Bueno, aquí vamos a dibujarla de este lado. Sería la fuente de corriente de 3 amperios, mirándose acá. La fuente de voltaje de 32 voltios. Y el voltaje B2, ¿verdad? Que podemos verlo como el voltaje de la fuente de 10 amperios, ¿no? Da igual. La fuente de 10 amperios con un voltaje, pues, B2, ¿no? Ya, lo que yo quiero calcular es el voltaje de esta fuente de corriente de 3 amperios. ¿Cómo calculo ese voltaje? Pues le defino una polaridad primero, ¿no? Vamos a poner más aquí y menos acá. Lo vamos a llamar B3. Entonces, pues hago una simple ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Ley de voltaje de Kirchhoff. Y pues en el sentido de mi ley de voltajes de Kirchhoff, el 32 voltios me queda positivo, el B3 me queda negativo, ¿verdad? En el lado de las fuentes. Y el voltaje B2 me queda positivo en el lado de las cargas, ¿no? Y de aquí pues paso esto a sumar, esto a restar, y me quedaría pues que B3 no es nada más pues que 32 menos B2. Reemplazando, pues sería 32 menos 80 sextos, ¿no? Y me quedaría pues finalmente que B3 no es nada más que 32 menos 80 partido 6. Esto me da 18.67. 67 voltios.
¿Ya? Listo, ya tengo el voltaje en ese resistor, en esa fuente, perdón. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo el voltaje en esta fuente de corriente, más aquí y menos acá, yo puedo calcular su potencia. La potencia 3, vamos a calcularla acá mismo donde lo sacamos. La potencia 3, ¿ya? La potencia de la fuente de 3 amperios. Ya, la potencia de la fuente de 3 amperios sería su voltaje, 18.67, multiplicado por la corriente de la fuente positiva. ¿Por qué? Porque yo siempre pues pongo la polaridad de tal forma que coincida con la flechita de la corriente, ¿no? Bueno, y esto sería pues multiplicar este valor por 3, ¿verdad? Y me daría 56 vatios. ¿Ya? Y pues básicamente es eso. Tengo la potencia de la fuente de corriente. Si yo quisiese ahora calcular la potencia de este resistor de aquí, podría hacerlo, obviamente, ¿no? Este resistor está en paralelo con esta fuente, por lo tanto tienen el mismo voltaje, ¿ya? Y utilizando la expresión de potencia ya calculo la potencia de ese resistor, ¿no? Lo mismo para este resistor, que ya tengo su corriente, para este ya tengo su corriente, y así, ¿no? Los elementos pasivos no les estoy sacando la potencia porque, pues, creo que es algo obvio, ¿no? Ahora, para la potencia de esta fuente, ¿qué hago? Lo mismo. A toda esta fuente le voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. Obviamente aquí está el cortocircuito, ¿no? Y aquí estaría B2. Voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff acá. Y me quedaría, pues, en mi ley de voltajes de Kirchhoff, en esa mallita. Vamos a dibujar la mallita rápidamente. Más o menos. Bueno, ya que 40. Y aquí me quedaría la fuente con el voltaje B2, ¿no? Me falta encontrar este voltaje B8. Y pues lo determino haciendo una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Puse la polaridad del voltaje de tal forma que me coincida con la de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, pues en mi ley de voltajes de Kirchhoff me quedaría que 40 menos B2, los voltajes de las fuentes, es igual a B8. ¿Por qué positivos? Porque pues en la ley de voltajes de Kirchhoff me muevo de menos a más en esta fuente, por eso es positivo su voltaje, y de más a menos en esta fuente, por eso es negativo su voltaje. Y como me muevo de más a menos en este resistor, me queda positivo del otro lado, ¿no? Y de aquí pues B8 me quedaría pues 40 menos B2 que vale 80 sextos, ¿no? 40 menos 80 sobre 6. Esto me da 26.67. Entonces esto es B8, que es 26.67 voltios. Ya. ¿Para qué quiero este voltaje realmente? Pues lo quiero para encontrar la corriente a través de este resistor. Yo sé que ya tiene un voltaje, B8, y que tiene una corriente, por lo tanto, que va en este sentido, ¿no? La corriente I8, por así decirlo, ¿ya? I8. Por ley de Ohm, B8, ¿a qué es igual? A la resistencia multiplicada por su corriente, ¿no? Por lo tanto, de aquí despejo que I8 es igual a su voltaje B8 partido 8 que vale su resistencia. Sería 26.67 partido 8, esto me da 3.33. Bueno, 3.33 amperios. Y esa corriente o coincidencia es la misma que sube a través de la fuente. Como está de menos a más, tengo ya la potencia de la fuente. Entonces la potencia de la fuente de 40 amperios no es nada más que la potencia de la fuente de 40 voltios, una fuente de voltaje, disculpe. Sería nada más que su voltaje, 40 voltios, su voltaje, 40 voltios, multiplicado por su corriente, que es 3.33, ¿no? Y esto multiplicado me da 133.33. Entonces la potencia de la fuente de 40 voltios, esto es 133.333 vatios.
Y hasta ahí, en teoría, ya tendría la corriente, perdón, la potencia suministrada por cada una de las fuentes, ¿no? En teoría. Pero me falta la potencia de esta fuente. ¿Cómo la calculo? Pues aquí hay varias formas. La más sencilla que yo he visto hasta ahora, creo que es, ya, aquí. Ya, yo quiero la corriente que pasa a través de esta fuente, que sube por el negativo y sale por el positivo, ¿no? La corriente IF. ¿Cómo calculo esa corriente? Pues por ley de corrientes de Kirchhoff aquí. Yo tengo la corriente I12 que pasa a través de este elemento, ¿verdad? Tengo esta corriente, I12. Tengo la corriente de aquí, vale 3 amperios. Me falta solo la corriente de este elemento, que, oh sorpresa, ya tengo su voltaje. Su voltaje tiene esta polaridad porque está en paralelo con la fuente. Entonces su corriente tiene este sentido, ¿verdad? Para que entre por más y salga por menos. Pues haciendo las cosas rápido, la corriente de la fuente, por ley de corrientes de Kirchhoff, sería igual a más la corriente de 3 amperios, ya porque las dos están entrando en nodo, sería igual a la corriente I12 más la corriente de 24 de los 24 de la resistencia de 24 ohmios. ¿A qué sería igual esa corriente? Pues vamos a ponerle aquí I24, ¿ya? Y es la única que nos falta determinar, porque ya sabemos cuánto valen I12 e I20, y la corriente de 3 amperios, 3 amperios, ¿no? I12 vale 5.56. Entonces, pues aquí me quedaría que la corriente de la fuente no es nada más que 5.56, que es la corriente I12, menos los 3 amperios, ¿verdad? Más, aquí es igual a SB4, esa corriente I24, perdón, al voltaje en esa resistencia, que es el mismo voltaje de la fuente. ¿Dónde está ese voltaje? El voltaje de la fuente, aquí está. El voltaje de la fuente, que es 18.67. ¿Ya? Entonces ese voltaje es 18.67. 18.67 partido la resistencia a la resistencia a la que le pertenece ese voltaje, ¿no? 24. Entonces, pues realizando esta expresión, me quedaría 5.56 menos 3 más 18.67 partido 24. Esto me daría 3.34, ¿ya? Entonces la corriente de la fuente es igual a 3.34, ¿ya? Amperios. Y con la corriente de la fuente, pues ya puedo calcular la potencia de la fuente de 32 voltios, ¿no? Pues 32 sería pues los 32 voltios multiplicado por 32 voltios multiplicado por la corriente, que es 3.34, ¿no? Y esto me daría 106.81. Vatios. Y básicamente esa es la potencia de la fuente. Obviamente ya tengo las potencias y las corrientes y los voltajes para poder calcular las potencias en cualquier resistor, ¿no? Por eso no lo hemos hecho, porque pues es más sencillo así, ya tenemos todas las voltajes y corrientes calculadas. Entonces, pues, ¿alguna duda? Ya calculamos la potencia de todos los elementos activos. ¿Algo no les quedó claro? Si no, para pasar al siguiente ejercicio. Todo claro. Chévere. Bueno, si no tienen ninguna duda respecto a lo que hemos hecho, si se dan cuenta, solo es reducir el circuito, transformaciones de fuentes y luego partir del circuito reducido, empezar a encontrar variables de interés, voltajes, corrientes y comenzar a expandirlo, ¿ya? Comenzar a expandirlo de tal forma que podamos aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff, como en este caso, para encontrar voltajes, luego corrientes y encontrar potencias a través de todos los elementos, ¿no? Me parece que en este circuito les pedía encontrar la potencia. ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Es cuando aplicaron leyes de Kirchhoff? Cuando, o sea, por ejemplo, o intentaron... O sea, ¿por qué no toman en cuenta ese todo la rama de allí y la otra?
y solo tomé en cuenta yo que es la serie que es la resistencia que vale 8 y la fuente de 40. Eso no entendí. Cuando hicieron Ya. vueltas de Kirchhoff. Ya, listo, ya lo voy a explicar. Gracias por la pregunta. Ya, a ver. En este equivalente en paralelo, perdón, en esta ley de corrientes de Kirchhoff, yo me fijé en este nodito, ¿ya? Y en este nodito, ¿qué corrientes convergen? Converge solo la corriente de este resistor, ¿ya? La que sube por este resistor, ¿ya? Esa corriente que sube por ese resistor, en realidad es, pues básicamente, está aquí. Uy, ya, está así, ¿ya? La corriente de los 3 amperios ya la conozco, está así, ¿no? Y la corriente de este resistor también la conozco, está así, ¿ya? Y la corriente de esta fuente que va así, ¿no? En ningún momento me tengo que fijar en la corriente de este elemento porque, pues, ¿de qué me serviría? Si yo me fijo en la corriente de esta fuente, ¿ya? Terminaría en este nodo, y en este nodo otra vez convergen otras corrientes, ¿no? Y tendría que volver a analizar este nodo y así. Es que, no, ese no tengo duda, me refiero a la de voltajes. O sea, cuando hicieron, o sea, primero hicieron con la fuente de 48, que está con la resistencia de 12 y la fuente de 32. O sea, hicieron ese circuito y luego para el de 40 y la resistencia de 8. Así. Ya. Disculpa, no me di cuenta de eso. A ver. Sí. Ya. Básicamente, tú puedes armar una ley de voltajes de Kirchhoff en cualquier camino cerrado. Tú sabes que, pues, entonces, en este camino cerrado yo armé la primera mallita, perdón, la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque básicamente el conjunto de esta fuente con esta resistencia están en paralelo con este voltaje V2. ¿Ya? Por eso le armé esa ley de voltajes de Kirchhoff. En la de acá también hice lo mismo. Básicamente, el conjunto de esta fuente con esta resistencia y esta otra fuente también se encuentran en paralelo con este voltaje V2. ¿Ya? A eso me refiero. Se encuentran en paralelo. Por eso puedo hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. No sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, gracias. Ya. Recordemos, en cualquier mallita cerrada yo puedo hacer ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Y en este caso, yo les recomiendo hacer eso porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía en este caso? Era más sencillo aplicar eso porque yo solo tengo fuentes de voltaje aquí, en este ramal. En este ramal es el único en el que tengo un voltaje desconocido, el de la resistencia, y ahí tengo puras voltajes conocidos, ¿no? Por eso hice la ley de voltajes de Kirchhoff aquí. ¿Ya? No me habría resultado conveniente si yo aquí tuviese otra resistencia. ¿Por qué? Porque yo en este ramal tengo una corriente I1 y en este ramal tengo una corriente I2, dos corrientes distintas. Por lo tanto, tengo también dos voltajes distintos, ¿no? V2 y acá tengo V1. Y si yo hacía la ley de voltajes de Kirchhoff acá, ¿cómo hacía? Me quedaban dos voltajes distintos, dependientes de dos corrientes distintas. Era un poquito más complicado ahí, ¿ya? Digamos que este circuito está hecho de tal forma de que ustedes pueden aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff ahí. Ya, porque en esa mallita solo les quedaba una incógnita, el voltaje de la resistencia de 12 ohmios. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Vamos a hacer un ejercicio de superposición, ya que este ejercicio básicamente es el típico ejercicio que utilizan para enseñarte cómo es que el método de superposición es tan efectivo en ciertos casos, ¿ya? De ahí, pues hay otros casos en los que no es tan efectivo, pero pues que de forma obligatoria tenemos que aplicarlos porque si no está casi pues que imposible resolver el ejercicio. Bueno, me da un segundo, me quedo ciego. Para apuntar la imagen. Ya, este es el ejercicio. Es el ejercicio número 13 de la guía. Me parece que ya no hay dudas respecto al ejercicio anterior. Si hay, pues me avisan y regresamos. Vamos a hacer este ejercicio. Me piden aplicar el método de superposición para encontrar el voltaje versus cero. A ver, más allá de aplicar el método de superposición y todo eso, vamos a ver de qué trataba el método de la superposición. Recordemos, ¿ya? Para el método de la superposición, pues teníamos que las fuentes independientes eran, pues, señales que yo les daba al circuito, ¿no?
el circuito las procesaba como si fuese una función, una f de x, ¿no? Una f de x, y yo le ingreso señales a esa f de x, ¿verdad? La x serían las señales, que serían los voltajes de las fuentes de voltaje y las corrientes de las fuentes de corriente. Y eso me devuelve una respuesta, ¿verdad? Una y, ¿ya? Una respuesta, una imagen. ¿Ya? ¿Y a qué va a ser igual esa respuesta en el caso de los circuitos? La respuesta que producen estas, por las señales de las fuentes, van a ser los voltajes a través de los resistores y las corrientes a través de los resistores. ¿Ya? Esas son las respuestas. No sé si ahí les ha quedado un poquito claro, pero pues básicamente el teorema de superposición nos dice que pues prácticamente el voltaje en cualquier elemento, por ejemplo en este resistor, no es nada más que la suma de varios voltajes chiquititos, ¿ya? ¿A qué son iguales estos voltajes chiquitos? Ya, por ejemplo, este voltaje V sub 0' sería el voltaje producido o el pedacito de voltaje que le entrega esta fuente a esta resistencia, ¿ya? Más este voltaje V sub 0', que sería el voltaje producido o el pedacito de voltaje que esta fuente de corriente le entrega a esta resistencia, ¿ya? Y este voltaje de aquí, esta fuente de voltaje también le va a proporcionar un pedacito de voltaje, ¿ya? ¿Ya? Cada una le va a proporcionar a la resistencia un pedacito de voltaje, un voltaje muy chiquito, ¿ya? De tal forma que la suma de esos tres pedacitos de voltaje me va a dar igual a el voltaje total a través de la resistencia, ¿ya? ¿Y cómo puedo hallar esos pedacitos de voltaje? Pues tengo que aplicar ciertos pasos, ciertos métodos. Bueno, entonces, tengo que aplicar ciertos métodos. Para ello, voy a comenzar a redibujar el circuito rápidamente. No es un circuito muy difícil, en realidad, es bastante sencillo, solo que, pues, hay que analizarlo, pues, muy bonito, ¿no? De hecho, con superposición a este ejercicio, pues, es bastante sencillo, ¿no? Este es el típico ejercicio que te terminan tomando en el examen y que, pues, en el examen parece muy difícil, pero luego, pues, se ve la solución y solo había que aplicar superposición y ya está, ¿no? Entonces, pues, ya, pues, toca identificar primero qué hay que hacer, ¿no? Ok, ahí. Bueno. Aquí tengo una fuente de corriente de 30 amperios. Esto vale 100. Bueno, ya lo pongo. Esto vale 45. 45. Esto vale 3. Esto vale 6. Aquí está IX. ¿Ya? Bueno, en lo que más nos vamos a tardar en este ejercicio es en realidad en dibujar. ¿Ya? No tanto en resolver, porque ya van a ver que la solución es casi que un chiste, porque pues es sencillita. Aquí está el menos, aquí está el más, V sub 0. Superposición es como que esos métodos que casi no se usan mucho hasta que llegamos pues a circuitos de corriente alterna o a circuitos muy complejos, en el caso pues rectificadores, circuitos rectificadores y ese tipo de cosas, ¿no? Que pues por desgracia van a tener que ver bastantes circuitos rectificadores en la carrera y pues la superposición es un método que les ayuda bastante a comprenderlos en realidad, más que a resolverlos. Bueno. Y aquí creo que tengo una fuente controlada. Para ahí. Más menos, y creo que esto es 2ix. Si no me equivoco. Sí, 2ix. Esto es 2 y esto es 5. Esto es 100. Ya, listo. Ahora sí. Disculpen que me tarde dando en copiar el ejercicio. Ya, ahora sí. Bueno, en este circuito me piden encontrar cuánto vale ese V sub 0 por superposición. Entonces tengo que hallar
la contribución de cada una de las fuentes. ¿Cómo hallo la contribución de cada una de las fuentes? Lo voy a hacer de esta manera. Ya, voy a copiar el circuito. Bueno, ya lo dibujé y ahora tengo que copiarlo. Creo que no lo copié bien. Ahí, bueno, ahí está. Voy a copiar el circuito. No. Listo. Copio el circuito. Y ahora, en esta configuración del circuito, lo que voy a hacer es identificar el número de fuentes independientes que tengo. ¿Ya? Ojo, el número de fuentes independientes siempre va a ser igual al número de contribuciones o de voltajes chiquititos que yo tengo que contar. ¿Ya? De voltajes pequeños. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fuentes independientes tengo en el circuito? Tengo 3. Entonces, tengo que encontrar 3 contribuciones. ¿Ya? Una vez que tengo identificada el número de fuentes y pues el número de contribuciones que tengo que encontrar, ahora identifico. Elijo cualquiera de las fuentes. Cualquiera. Independiente, obviamente, ¿no? Vamos a empezar con la de aquí. ¿Ya? La de 45 voltios. ¿Ya? Y solo voy a dejar encendida esta fuente. A todas las demás fuentes las voy a hacer 0. ¿Qué pasa cuando yo a una fuente de corriente la hago 0 amperios? Obviamente esta fuente va a indicar que la corriente a través de todo este ramal, ¿verdad?, sea 0 amperios. ¿Y qué elemento modelamos con una corriente de 0 amperios? Un circuito abierto. ¿Ya? La fuente de voltaje también la voy a apagar, la que está aquí abajo. La voy a hacer 0 voltios. ¿Qué elemento modelamos con un voltaje de 0 voltios? Un cortocircuito. ¿Ya? Y pues básicamente, esta sería la configuración del circuito para la cual yo voy a determinar el voltaje V sub 0. Pero este voltaje V sub 0 en esta configuración no va a ser el mismo que cuando estén todas las 3 fuentes encendidas. No, este V sub 0 va a ser el V sub 0', que va a ser el voltaje, el pedacito de voltaje que esta fuente le está entregando a esta resistencia. Ya, así determino las contribuciones, dejando encendida una sola fuente. ¿Ya? Y calculando el voltaje ahí. En este caso, ¿cómo calculo ese V sub 0? Bueno, primero me fijo que yo tengo esta mallita de aquí. Tengo esta mallita de aquí. La de la fuente, por la resistencia, por la fuente de acá y por el cortocircuito. Tengo esta mallita de aquí. Entonces vamos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff en esa mallita. Vamos a dibujarla rápidamente. 45. Aquí tengo la resistencia. A la que ni le tengo que parar bola a su valor de resistencia, ¿no? Vamos a llamarlo V sub 0', nada más, a su voltaje. Y aquí tengo que poner 2 y X, ¿no? El de la fuente de corriente. Y aquí estaría el cortocircuito que está en la parte de abajo, ¿no? 2 y X. WX. Ya, así. Y aquí hago una ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff me quedaría, bueno, de un lado, la sumatoria de los voltajes de los elementos activos o fuentes. Del otro lado, la sumatoria de los voltajes de los elementos pasivos, ¿no? Ya sabemos, aquí vamos de más a menos y aquí vamos de menos a más, ¿no? Para que sean positivos esos voltajes. Entonces, me quedaría 45 voltios positivos, ¿verdad? En el sentido de mi ley de voltajes de Kirchhoff, menos 2ix, ¿verdad? Negativo, porque en el sentido de mi ley de voltajes de Kirchhoff me muevo de más al menos. Igual a, en negativo, el voltaje de V sub 0, ¿no? Menos V sub 0. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Chévere. Entonces, de aquí voy a despejar V sub 0. Bueno, V sub 0', perdón. ¿Ya? V sub 0' sería igual. Paso esto a sumar, o multiplico todo por menos 1, ¿no? Ambos lados. Sí, multiplico todo por menos 1. Sería pues 2x menos 45. ¿Ya? Entonces me falta pues encontrar cuánto vale x. Vámonos al circuito de acá. Y notamos, una vez que se ha ido la fuente de corriente, ¿cómo quedan estas dos resistencias conectadas?
en serie. Y al estar conectadas en serie, yo puedo aquí armar una mallita, ¿verdad? Armar una mallita, una ley de voltajes de Kirchhoff, y decir, bueno, tengo el voltaje de la fuente, ¿verdad? 45 voltios, y tengo dos resistencias que están en serie, ¿verdad? La de 6 y la de 3. ¿Ya? Y a través de las dos resistencias, ¿qué corriente está pasando? La corriente que quiero encontrar, la IX. ¿Por qué? Porque esta corriente ya no tiene otro camino para dónde irse, ¿verdad? Llegando a este punto, la corriente se va a ir por acá, completamente, porque no se va a pasar a través de este circuito abierto, ¿verdad? No puede saltar, ¿ya? Entonces, básicamente, la corriente en esta mallita que acabo de definir es IX, ¿ya? Y si yo hago una ley de voltajes de Kirchhoff en esta mallita, me quedaría, pues, digamos que la corriente IX polariza estos elementos con más por donde ella entra y menos por donde ella sale, ¿ya? Me quedarían sus voltajes positivos en el lado de las cargas, ¿no? Me quedaría 45, que es el voltaje de los elementos activos, y en el lado de la sumatoria de los voltajes de los elementos pasivos me quedaría IX por 6, ¿verdad? Que es el voltaje de este resistor, más IX por 3, que es el voltaje del otro resistor, positivo, ya sabemos por qué, es igual a 45, ¿no? Entonces, pues, IX, ¿a qué sería igual? Saco factor común, esto es 9, ¿verdad? 9IX sería igual a 45. Y de aquí, pues, despejamos que IX, ¿a qué es igual? 45 sobre 9, que es 5 amperios, si no me equivoco. Creo que sí. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el valor de IX, lo reemplazamos acá y encontramos B sub 0. Sería, pues, 2 por IX, que vale 5, menos 45. Por lo tanto, B sub 0' es igual a menos 35 voltios. Tengo la primera contribución de voltaje. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no les ha quedado claro respecto a lo que hemos hecho? Si piense que si ha cometido algún error por ahí, ¿no? ¿Todo claro? Chévere. Si todo ha quedado claro hasta ahí, vamos a hacer la siguiente configuración. Una vez que ya tenemos el voltaje provocado, el pedacito de voltaje que esta fuente le está entregando a esta carga, ya no tenemos que hacer nada más aquí en este circuito, en esta configuración. Vámonos a la siguiente. ¿Cómo va la siguiente configuración? Pues vamos a ponerla por aquí. En la siguiente configuración, pues ahora elijo otra fuente, cualquier otra fuente. ¿Qué sé yo? La de 100 voltios de aquí. Entonces vamos a apagar esta fuente. Una fuente de voltaje apagada, recordemos que se vuelve un cortocircuito, y una fuente de corriente apagada, un circuito abierto, ¿no? Esto se vuelve un circuito abierto y esto un cortocircuito, ¿no? Ya. Tenemos esta configuración. La misma ley de voltaje de Kirchhoff. ¿En qué mallita? Ahora en esta. ¿Verdad? Voy a dibujar mi mallita auxiliar para poder identificar de mejor manera los elementos. Menos más E sub 0. 2ix. Aquí sería el voltaje de la fuente, menos más, esto es 100. Y listo, ¿ya? Esta es la mallita. No sé si ahí lo hemos visto. Es cualquier camino cerrado y ese es el camino cerrado más conveniente que pues, yo encontré. Por lo tanto, vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita. En cualquier sentido, hagámoslo en este sentido. Ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido. ¿Ya? Recordemos el marco de referencia que hemos elegido. Pues me quedaría en el lado de la sumatoria de los voltajes de los elementos activos, es decir, las fuentes. Me quedaría, de los elementos activos, me quedaría 100 voltios de la fuente de aquí, ¿verdad? 100 voltios, más el voltaje de esta fuente, que es 2ix, ¿verdad? Por el marco de referencia.
es igual a la sumatoria de los voltajes de los elementos pasivos, que sería V sub 0, ¿no? Prima, perdón, aquí V sub 0 de prima, doble prima, ¿no? ¿Por qué es doble prima? Porque pues esta es la configuración, este es el pedacito de voltaje, que esta fuente le está entregando a esta resistencia, ¿ya? No es el voltaje V sub 0 total, por eso le pongo esa doble comilla, ¿no? Entonces, ¿cómo determino este V sub 0? Pues doble prima. Necesito hallar primero el valor de Ix, otra vez. Básicamente, para hallar Ix, me fijo en una cosa. Ix es la corriente a través de estos dos resistores, que, ojo, otra vez están en serie. ¿Cómo sé que otra vez están en serie? Pues porque, pues, la corriente Ix, analizándolo, un ratito, ya, la corriente Ix no se va a ir no se va a separar en este puntito, ¿verdad? No se puede separar. ¿Por qué? Porque no puede pasar a través del circuito abierto. No puede saltar, ¿no? Entonces la corriente Ix se va a ir completamente por aquí. Pero noto una cosa. ¿Cómo se encuentran conectados estos dos resistores, uno respecto al otro? En serie de nuevo. Como están en serie, me fijo. Respecto, yo podría sacar una resistencia equivalente, ¿verdad? Entre los dos. ¿Ya? Podría sacar una resistencia equivalente de 9 ohmios, ¿verdad? Con Ix, con la misma corriente Ix. Pero, ¿qué sucedería? ¿Cómo me quedaría esa resistencia equivalente respecto al resto del circuito? Me quedaría, y lo dibujo así, ya, esta resistencia equivalente entre estos dos elementos me quedaría en paralelo con un cortocircuito. Al quedarme en paralelo con un cortocircuito, ¿qué quiere decir? La resistencia equivalente, ¿por ahí va a pasar algún tipo de corriente? No, ¿verdad? Automáticamente, al hacer ese análisis, yo puedo decir que Ix es automáticamente cero. Porque toda la corriente, obviamente, ¿qué elemento me va a proporcionar la energía en esta configuración? Toda la fuente, ¿verdad? Digamos que la fuente me proporciona una corriente, ¿ya? Toda la corriente que me proporciona la fuente, que sale de aquí, va a recorrer el circuito, ¿verdad? Va a recorrer el circuito, bla, 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 pasa por aquí. Y llegado a este punto, esa corriente va a decir, bueno, ¿me tengo que repartir para dos elementos? No, me voy completamente por el cortocircuito, por el camino menos resistivo, ¿ya? Y por aquí van a pasar 0 amperios. ¿Por qué? Porque estos dos elementos están en paralelo con un cortocircuito. ¿Ya? Pasan 0 amperios a través de ellos. No sé si a alguien no le quedó claro eso de ahí. Me avisan si no quedó claro y lo volvemos a explicar. Pero pues ahí Ix es igual a 0, ¿no? Porque está en paralelo con un cortocircuito. ¿Ya? Y bueno, aquí quedarían otros elementos, ¿no? En paralelo con un cortocircuito. Y es como que si no estuviese. Es como si aquí hubiese un circuito abierto. Cuando un elemento está en paralelo con un cortocircuito, es como si fuese un circuito abierto ese elemento. Porque no le pasa corriente. Bueno, entonces automáticamente Ix vale 0 en esta configuración. Y pues V sub 0 doble prima es igual a el voltaje de la fuente, 100 voltios. Ya tengo la segunda configuración. El segundo aporte, ¿verdad? El pedacito de voltaje que esta fuente de 100 voltios le está entregando a esta resistencia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, para la última configuración, ¿verdad? Porque solo tengo una última fuente, ¿verdad? Tengo solo 3 fuentes. Ahora pues tengo que dejar encendida la fuente de corriente. Vamos a apagar estas 2 fuentes de voltaje y la vamos a reemplazar con cortocircuitos. ¿Ya? Vamos a dejar apagada esto. Y ahora noto una cosa. Esto es lo que yo les mencionaba hace rato. ¿Cómo quedan de nuevo ahora las dos resistencias? Quedan básicamente conectadas. Ya no están en serie. Ojo, ya no están en serie. ¿Por qué? Porque la corriente Ix, llegado a este punto, sí se parte. Ya, básicamente se parte en una corriente para acá y en una corriente para acá. ¿Sí o qué? ¿Ya? Pero tenemos una cosa. Entonces, ya que no están en serie, ¿cómo se encuentran conectadas estas dos resistencias? En paralelo. Comparten este nodo de aquí y comparten este nodo de acá. Están conectadas en paralelo. ¿Ya? Al estar conectadas en paralelo, yo puedo saber cuál es la corriente total que se reparte para las dos resistencias. ¿Por qué? Porque justo saliendo del paralelo, tengo un ramal en el que está conectada la fuente de corriente.
Y yo sé que pues la corriente de este ramal son los 30 amperios de la fuente. Por lo tanto, la corriente de 30 amperios es la que se distribuye para las dos. Visto desde otra forma, estas dos resistencias también podrían estar conectadas así. Así. Bueno. Ok. Estas dos resistencias podrían estar conectadas así, ¿no? 3 y 6. Básicamente, podrían estar conectadas así, sabiendo que pues la corriente IX es la que está bajando a través de esta resistencia, ¿no? Y la corriente de 30 amperios es la que está entrando a repartirse para las dos. ¿Ya? Básicamente, esta configuración que les acabo de dibujar es la misma que está aquí, ¿ya? Porque obviamente la corriente IX está entrando al nodo y la de 30 amperios está saliendo. Acá la he dibujado al revés, la de 30 amperios entrando y la de IX saliendo, ¿ya? Pueden dibujarla como ustedes quieran en este caso, ¿no? Podríamos, si quieren, pues verlo desde el mismo punto de vista. Podríamos dibujar ahí X entrando a este nodo. Y ahí 30 saliendo, ¿no? Y ahí 30 saliendo. Bueno, ya la corriente I30 saliendo, ¿no? Perdón, de 30 amperios saliendo. Acá, pues, si lo vemos en la parte inferior, ya estaría la de 30 amperios entrando y la de IX saliendo. No sé si ahí lo ven mejor. Pero bueno. ¿Qué puedo aplicar aquí? En esta configuración. Divisor de corriente. Entonces, el divisor de corriente, la corriente IX, que es la corriente a través de este resistor, no sería nada más que la corriente total que se reparte para las dos, 30 amperios, multiplicado por 1 sobre la resistencia a la que le quiero sacar la corriente, un sexto, partido la suma de los 1 sobre de las dos resistencias que están en paralelo, ¿no? 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Ya, ahí. Ya, ¿a qué sería igual esto? Esto es un sexto, esto es 2, 3, esto es 10. 10 amperes. Si no me equivoco. Me dan un segundo para sacarlo con la calculadora. Un sexto, tercio. Sí, es 10. Está bien. Ya, entonces la corriente IX vale 10. Bueno, si nadie tiene dudas hasta ahí, vamos ahora a determinar para qué me sirve esa corriente IX en este circuito. Notamos que cómo se encuentra conectada esta resistencia con el B y las 3 comillas, ¿verdad? Y las 3 tildes, las 3 comillas, ¿ya? Respecto a esta fuente de voltaje. Se encuentran conectadas en paralelo. ¿Por qué? Yo puedo trazar caminos, ¿no? Desde el positivo de esta resistencia al positivo de la fuente y del negativo de la resistencia al negativo de la fuente. Por lo tanto, yo puedo decir automáticamente que el voltaje de la resistencia en esta configuración es igual al mismo voltaje de la fuente. ¿Ya? Si la polaridad estuviese invertida, aquí estuviese el menos y aquí estuviese el más, pues simplemente le pongo un signo menos aquí. Y se encontrarían en antiparalelo, nada más. Pero como no es el caso, están en paralelo. Y pues ya que tengo el voltaje de la fuente, ¿verdad? Ya tengo la corriente IX, ¿verdad? Directamente despejo. Perdón, reemplazo. 2 por 10. El voltaje V sub 0, 3' es 20 voltios. Profesor, ¿por qué voltaje 0, 3 rayitas, es 2 y X? No entendí. Porque según la configuración, se encuentran en paralelo. Tú puedes armar una mallita aquí, ¿verdad? Por este cortocircuito y por este cortocircuito. Ya, y en esa mallita, ¿cuántos elementos tienes? Solo este elemento y este elemento. Por lo tanto, se encuentran en paralelo. Ahí te queda un poquito más claro. Sí. No, me olvidé de la fuente controlada. Bueno, listo. Entonces, básicamente ahí así están en paralelo, ¿sí? Siempre tratemos de encontrar la mallita que me resulte más óptima. ¿Cuál es la mallita que me resulta más óptima en este tipo de circuitos? En la que, pues en realidad es en la que tengo menos cantidad de elementos, la menor cantidad de elementos. Porque si se dan cuenta,
yo pude haber tomado esta mallita, pero me encontraba con dos resistencias de las cuales no conozco su corriente. Y era un problema, ¿no? En cambio, cuando me tomé esta mallita de acá, encontré solo dos elementos. Y como son solo dos elementos en una sola mallita, están en paralelo. ¿Ya? O podríamos verlo como lo veíamos al inicio del semestre, ¿no? Si yo conecto los terminales positivos y los terminales negativos sin encontrarme con ningún otro elemento, ni activo ni pasivo, estaban en paralelo y por lo tanto tenían el mismo voltaje. Bueno, una vez que encontré la contribución de voltaje proporcionado por esta fuente de aquí, la de 30 amperios, ya puedo encontrar ahora sí el voltaje real que va a tener la resistencia una vez que yo conecte o deje encendidas las tres fuentes. ¿A qué va a ser igual ese voltaje? Bueno, el voltaje V sub 0 sería la contribución de la fuente de 45 voltios, que es V sub 0 y una rayita, ¿verdad? V sub 0 prima. La contribución de la fuente de 100 voltios, que es V sub 0 doble prima, y la contribución de la fuente de 30 amperios, que es V sub 0 y las tres rayitas, ¿no? ¿Cuánto era cada una? V sub 0 prima sería menos 35 voltios. Entonces voy a reemplazar. V sub 0 doble prima sería, creo que esta es la que estaba en paralelo. 100 voltios, sí. 100 voltios, sí. 100 voltios y V sub 0 3 prima, ¿cuánto era? Se me olvidó. 20 voltios. 20 voltios. ¿Ya? Y pues sumando, esto me daría menos 15, menos 5 más 20, menos 15, más 100, eso es 85. Bueno, 85 voltios. Y ese es el voltaje de V sub 0 en la resistencia cuando están encendidas las tres fuentes al mismo tiempo. ¿Ya? Parece, de hecho, a simple vista parece tonto, ¿no? El hecho de tener que hacer tres circuitos para resolver uno solo, ¿no? Pero si se dan cuenta, los tres circuitos que hemos realizado estaban muy sencillos, ¿no? No era nada complicado, en realidad. Solo hacer un pequeño análisis por ahí, una ley de voltaje de Kirchhoff, y ya. Y por ahí un divisor de corriente, y se acabó, ¿no? En cambio, si hubiésemos tratado de resolver el circuito con las tres fuentes encendidas, estaba un poquito más complicado, ¿no? Un poquito nomás, ¿ya? Un poquito más complicado. Por ahí tuviésemos tenido que armar ciertas ecuaciones. Peor si no nos hubiesen permitido utilizar método de nodos ni método de mallas. Ahí estaba un poquito complicado, ¿no? Y pues para esto no sirve en realidad el método de superposición. De hecho, recuerdo que pues cuando me tocó la primera guía no sabía cómo resolver los ejercicios y me tocó aplicar superposición en el primer ejercicio porque estaba muy complicado. Y se vuelven circuitos mucho más sencillos que pues después de analizarlos un poquito ya encuentras directamente cuánto es la contribución, ¿ya? Cuánto es el pedacito de voltaje que cada uno le entrega. ¿Qué más tengo que acotar? Esto de aquí, de las contribuciones, de los pedacitos de voltaje, también se pueden aplicar a las corrientes. Si yo quiero encontrar la corriente IX vista en el circuito cuando todas están encendidas, pues tendría que sumar las corrientes IX en cada una de las configuraciones. En la primera me salió 5, sería 5. En la segunda configuración, tengo que sumar, me salió 0, no me acuerdo, 0, ¿sí? Porque estaba en cortocircuito. Y en la tercera me salió 10. Me daría 15 amperios. Y esta es la corriente IX que se verá en el circuito cuando yo tenga todas las fuentes encendidas. Y así, todos estos son los pedacitos de corriente que le entregan estas tres fuentes a esta resistencia. Y se puede aplicar en todas, ¿no? Obviamente, siempre tengo que tener en cuenta, si voy a encontrar las contribuciones, trato siempre de encontrarlas con esta polaridad que ya me da el ejercicio, ¿ya? Si voy a encontrar las contribuciones de corriente, siempre encontrarlas en este sentido. ¿Por qué? Porque si yo a una contribución la encuentro con sentido opuesto, aquí ya no me aparece sumando, me aparece restando, ¿no? Simplemente es eso. ¿Alguna duda ahí? ¿Algo no les ha quedado claro? ¿No me di a entender en algún punto? Profe, para aplicar el teorema de superposición solo se analiza una fuente independiente a la vez. Sí, Así exactamente. ¿Perdón?
era independiente, ¿verdad? Las que son dependientes, esas ya se las deja ahí. Exactamente, solo las fuentes independientes. Solo se analiza una fuente independiente a la vez. Las controladas o las dependientes, estas no las tocas, las dejas en el circuito en todas las configuraciones. ¿Sí? Recordemos que las únicas, esto pueden preguntarle también, las únicas fuentes que les están inyectando energía al circuito, les dan energía como tal, son las independientes. Por lo tanto, son las únicas generadoras de funciones forzadas. ¿Ya? Las únicas que inducen una respuesta en el circuito. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Sí, mister, gracias. Ya. ¿Por qué se les dice generadoras de funciones forzadas? Porque ellas están forzando a que en las resistencias se produzca un voltaje y una corriente, ¿ya? Por eso las resistencias son las funciones de respuesta, ¿ya? Esto de aquí se llaman funciones de respuesta, porque son la respuesta a las señales de voltajes y corrientes de las fuentes. Y esto de aquí solo es realimentación. No inyecta energía realmente al circuito, esta fuente. Ya. Señor, yo tenía otra pregunta. Sí, dime. En la parte donde decían que, o sea, más abajo, o sea, ¿Okay? en una parte donde decían que la corriente que ingresaba era de 0 amperios. Esa parte no entendí. Aquí, en esta configuración. Ujú. Ya, a ver. A ver, listo. Notamos que esta fuente de corriente, perdón, estas dos resistencias se encuentran conectadas en serie, ¿verdad? Y a través de ellas pasa la misma corriente Ix. ¿Ya? Entonces, en este circuito yo podría, pues, en lugar de poner dos resistencias, poner una sola, ¿no? Poner una sola resistencia. ¿De cuánto? De 9 ohms. Por la que pasa esa corriente Ix. ¿Y cómo me queda conectada esa resistencia de 9 ohms respecto al circuito? En paralelo con un corto. Entonces, toda la corriente que el circuito me proporcione, la corriente pues es básicamente es energía, ¿no? La energía me la va a entregar esta fuente. Entonces, toda esta corriente va a circular a través de la fuente, a través de estos elementos, a través de esta resistencia, y va a llegar a este punto. Esta corriente que me entregó la fuente va a llegar a este punto y va a decir, bueno, en este punto yo me tendría que partir, ¿verdad? Porque hay un nodo. Me tendría que partir en una corriente para este elemento, vamos a llamarla I1, y una corriente para esta resistencia. Pero ¿qué notamos? Que uno de los elementos que está conectado en paralelo es un cortocircuito. Cuando sucede eso, automáticamente toda la corriente que se va a repartir se va por ese elemento. ¿Ya? Y nada de la corriente se va a través del elemento que está en paralelo con el corto. ¿Ya? Por aquí siempre van a pasar 0 amperios por estar en paralelo con un cortocircuito. Ahí quedó un poquito más claro. Sí, sí. No. Sí, sí. Ya, chévere. Siempre igual hay que tener en cuenta cuando hay cortocircuitos, ¿no? A veces en la siguiente configuración no quedaba un cortocircuito. ¿Por qué razón? Porque estos dos elementos ya no estaban en serie, porque estaba el ramal de la fuente de corriente ya. Ahora sí estaban en paralelo estas dos resistencias. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, creo que alguien escribió algo. Perdón, estaban escribiendo sus dudas en el chat. Disculpen, es que no tengo abierta la aplicación y no me llega la notificación de lo que escriben. Tengo la aplicación en el escritorio, en el navegador. La fuente de voltaje, la resistencia 2 estarían... no sé de dónde salió esa pregunta, no sé de qué ejercicio. Bueno, me imagino que ya les quedó claro. Eso de ahí. Disculpen por no haber visto lo que escribieron en el chat. Bueno, igual si tienen alguna duda, pues pueden escribirme por WhatsApp, escribir por el grupo y yo les respondo, ¿no? Disculpen por no haber visto el chat, me olvidé. Tengo que estar más atento. Pues si no hay ninguna duda, ninguna otra duda, vamos a dejar por ahí la ayudantía del día de hoy, ¿no?